Sabemos que el mundo está cambiando en forma vertiginosa, que hay puestos de trabajo que van a desaparecer y nuevos perfiles profesionales que van a construir el futuro que soñamos. Por eso, nuestro principal objetivo es formar diseñadores que sean capaces de adaptarse a este nuevo mundo, transformando a las personas y a las sociedades. En la Escuela de Diseño de Duoc UC estamos comprometidos con la formación de técnicos y profesionales que lideren la industria creativa, contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico a través de soluciones innovadoras y de alto impacto. Creemos que el diseño es y será la base de la innovación, por lo que no es extraño pensar que las actividades o carreras ligadas a la industria creativa tendrán un fuerte crecimiento en los próximos años. Tenemos grandes responsabilidades en el desarrollo de productos y servicios inclusivos, estandarizados para todo tipo de industria. Asimismo, la contaminación desafía el diseño para avanzar en el uso de energías limpias, potenciar la electromovilidad, luchar contra la contaminación del plástico y, en general, avanzar hacia la producción y el consumo sustentable. Para nuestro modelo educativo ha sido clave disponer de espacios educativos flexibles y dinámicos que provoquen curiosidad, interés y motivación en los alumnos. Por eso, nuestras sedes se actualizan continuamente para lograr estos objetivos. Nos hemos empeñado en relevar el aporte de las disciplinas del diseño como herramientas estratégicas para el desarrollo de la sociedad, donde nuestros especialistas se encuentren con el ser humano mediante un fuerte enfoque hacia una formación integral. Ese es nuestro sello. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, estamos al aire. Aquí nos encontramos en un nuevo episodio de nuestras charlas de diseño. El día de hoy vamos a hablar del diseño de experiencia, el user experience, ¿cierto? Lo que está tan en boca de todos, ¿cierto? Que es algo que actualmente se está aplicando mucho en las empresas, en los distintos servicios digitales. Y como pueden ver, hoy día nuevamente, ¿cierto? En este momento me acompañan el señor Marco Núñez y la señorita Paola Vélez. ¿Cómo están? Muy bien. Nuevamente acá. ¿Qué me dicen? Acá, súper contento. Estamos aquí, hablando de este maravilloso tema, el diseño de experiencia, diseño UX, el cual es un tema que me encanta en lo personal. Así que muy motivado acá. Marco Núñez, docente de Duoc UC, de la sede de Plaza Vespucio. Así que, y aquí les presento acá abajito a nuestra querida Paola Vélez. Hola, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Bacán. Pao Vélez de Viña del Mar. Sí, súper contenta que me hayan invitado nuevamente, feliz de participar, y docente de Viña de la carrera de Diseño y Desarrollo Web y de Diseño Gráfico. Yo no voy a decir de qué sede soy porque lo dije en el video pasado, así que los invito a ver el video anterior de interfaz de usuario para que se entienda qué sede soy. No, soy de Plaza Vespucio. Ahí hacemos clase, ahí le ponemos a la interfaz, a la experiencia, al desarrollo. Y al igual que Marco y que la Pau, soy docente de la misma carrera que ellos. Así que qué gusto que estemos acá nuevamente. Así que prosigamos con esto. Cuéntenme, ¿qué entienden ustedes por diseño de experiencia? ¿Qué creen que es? Diseño de experiencia es, hablamos anteriormente, ¿cierto?, de interfaz de usuario, la parte visual, pero es importante recalcar primero lo que ocurre, la parte bonita, pero lo que ocurre antes de cualquier diseño de sitio web o interfaz. Y eso claramente lo que está en la parte de la experiencia, el usuario. Lo podemos ver en muchos ámbitos en realidad, desde una interfaz, de un diseño de servicio, etc. Eso por lo menos lo que yo puedo decir. Claro. Y además la experiencia de usuario se enfoca en entregarte un momento, por decirlo, positivo, significativo, dentro de la navegación de una interfaz, ya sea cualquier interfaz que tú estés utilizando. ¿Y cuál es la gracia de entregarte esta experiencia, tanto en interfaz o en algún elemento gráfico, que en el fondo tú disfrutes o
en el fondo te guste lo que estás utilizando para que en el fondo los puedas seguir prefiriendo en el tiempo. Supongamos que yo veo un sitio web que es muy bonito, pero que me cuesta mucho navegarlo porque los botones están súper dispersos y el contenido en el fondo no me dice nada. Ese sitio no tiene una buena experiencia de usuario, por lo tanto la gente que hace no lo prefiere y no lo sigue viendo. En cambio, cuando hay una experiencia que es positiva y buena, la persona y los usuarios prefieren estos sitios, los visitan más y por ende también le generan más monetización al cliente que hace este sitio por detrás. Exactamente. Ahora lo vemos mucho en las aplicaciones. Las aplicaciones ha potenciado mucho el concepto de experiencia de usuario, porque actualmente todos ocupamos muchas aplicaciones y estas aplicaciones previo a su diseño pasan por una etapa de analizar al usuario, analizar su comportamiento. No es al azar el color que ocupan, los colores, tipografía, distribución. Toda la parte de diseño, de funcionalidad, está estudiada previamente a través de este concepto que es experiencia de usuario. Miren, oye, y bueno, pasemos un poquito más a la definición, ¿cierto? Ustedes ya nos contaron harto, pero básicamente estábamos entendiendo qué es esto del mundo de la experiencia de usuario. Si bien nosotros nos vamos al foco de ejemplo, ¿para qué sirve la experiencia de usuario? Ejemplo, Pau, ¿para qué sirve? ¿Para qué tú has visto que sirve en tu experiencia? En el fondo, la experiencia de usuario sirve para poder definir en el fondo conceptos de visualización de un sitio, de la entrega correcta de una información, de que los usuarios en el fondo puedan hacer lo que tienen que hacer. Si un sitio tiene una mala experiencia de usuario, por ejemplo, pongámonos en el caso de un formulario web, ¿ya? Que yo tengo que llenar los datos y que tengo que, en el fondo, ir siguiendo pasos consecutivos. Si esto está mal diseñado, si tiene una mala experiencia de usuario, yo creo que más de la mitad, o quizá por ahí, muchas personas no van a completar este formulario, y eso es una mala experiencia. En cambio, cuando yo tengo estudiado bien esto sistematizado, la persona va a seguir los pasos de forma correcta casi intuitivamente. Por lo tanto, va a ser algo muy fluido, que probablemente las personas no lo noten, pero esto está ya diseñado previamente. Por lo tanto, está sirve pensado. para guiar, está pensado, claro. Y todos percibimos las cosas de la misma manera. Me refiero te pregunto, Marco, ejemplo, ahora a ti. Cuando tú entras a un sitio web, ¿tú lo percibes igual que lo percibe la Pau o lo percibes de manera distinta? Debiéramos de alguna forma, quizás en percepciones, probablemente tengamos percepciones diferentes, pero la funcionalidad y hacia dónde queremos que ese sitio web nos lleve debe ser la misma para todos. A mí me pasa un tema súper importante, yendo con esa pregunta, o yo lo puedo ejemplificar de esta forma. Hay algunos bancos que me pasa que yo estoy haciendo una transferencia, por ejemplo, y uno dice, ok, ¿dónde por lógica debiera estar el botón aceptar? Ah, mira. ¿Dónde está los si ustedes dicen? Yo le digo, pregunta, ¿dónde ustedes colocarían el botón aceptar y el botón rechazar? Yo lo he visto siempre en sitios web que no son de banca. El aceptar está siempre a mano derecha, al final, claro, y está como un poquito más destacado que el rechazar. Ahora yo creo que Claro. esa forma de cambiar el botón es para que los usuarios no tengan una automaticidad de apretar el botón. Es que ahí pasa, porque hay algunos bancos que estoy haciendo transferencia y voy a apretar aceptar por inercia y rechazar la transferencia. Sí. Es como, porque ese banco, que no voy a decir cuál es, no hizo un trabajo de experiencia de usuario, solamente quizá alguien colocó los botones por colocarlos, ni siquiera destacó que el aceptar es verde, rechazar es rojo, no hizo un trabajo. Entonces, para mí, de investigación. Es un problema, porque, claro, ¿por qué? Y llevemos eso a un carrito de compra, llevemos eso a lo que tú dices, monetizar un producto. La conversión va a hacer que sea más baja, es decir, voy a vender menos, voy a realizar menos procesos y eso va a ser una baja en mi producto que estoy vendiendo o que yo quiero, ¿cierto?, generar un modelo de negocio. Entonces, ahí podemos ver la experiencia de usuario en un mal ejemplo. Claro. Aquí yo les traje un ejemplo para que nos hagamos una idea de cómo es la experiencia de usuario percibida por de distintas maneras. Por ejemplo, acá tenemos el icono, ¿cierto? Que es el icono ¿Quién es? del hombre con rulitos. ¿Quién es? Se parece a... Se parece a...
Pero, ¿cierto? El icono de nombre completo y básicamente, como pueden ver acá, hay una cadena de iconos y quizás a alguno de ustedes de estos les parezca conocido y es porque más de alguna vez se los han topado. Estos son los iconos, bueno, no son los iconos actuales, sino que son la familia de iconos del 2018, ejemplo, que se aplicaban en Apple, en Google, Samsung, Microsoft, en WhatsApp, ¿cierto? En Twitter. La Emojipedia es donde está como el archivo de los emojis por si acaso, ¿ya? No es nada, no es un lugar que esté en el celular, pero sí un lugar donde ustedes pueden revisar la mayor cantidad y la evolución de los emojis, básicamente. Y como pueden ver, la experiencia y la percepción es distinta, ¿cierto? Dependiendo de cada empresa, y cada empresa diseñó su propio sistema iconográfico, en este caso puntual. Y si nos vamos un poquito más al detalle, nos podemos fijar que Apple y WhatsApp, ¿cierto? Fueron los únicos que indagaron un poquito más en el detalle, ¿cierto? En este caso, en el diseño de sus emojis, ¿ya? Claro. Y aquí también nos fijamos que, básicamente, donde hay quizás un trabajo, ¿ya? De mayor experiencia aplicado, ¿cierto? Al desarrollo, en este caso, puntual de un emoji, ¿cierto? Que si nos fijamos, nos vamos más al detalle, nos fijamos que en el año 2018, que estos emojis son de ese año, ¿ya? Podemos encontrar que, ejemplo, quizás no había un trabajo de experiencia de usuario tan detallado, ejemplo, en Samsung, en Twitter o en Microsoft. Claro. Versus que si nos vamos a la parte de lo que es Google, Apple o WhatsApp, ¿cierto? Tenemos mucho más detalle y nos fijamos que esos emojis, en este caso puntual, están diseñados para, ¿cierto?, cumplir una función y poder caracterizar a este personaje de los emojis de mejor manera. ¿Cierto? Interesante análisis. En base a algo tan sencillo como un emoji. Fue un ejemplo entretenido que la verdad de las cosas que pensaba, ¿cómo podemos mostrar la percepción de algo que es para todos igual? Porque, ejemplo, si yo te digo, vámonos a un e-commerce, para todos nosotros el e-commerce es un sitio donde podemos comprar. Si yo digo un e-commerce de una marca X, nos vamos a meter a ese sitio, a navegarlo, a comprar un producto, pero la percepción que tú tienes o la forma de navegar que tú tienes quizás sea distinta a la mía. Y quizás quizás yo busco otro producto y quizás el sitio no esté adaptado a la experiencia que yo busco o a la que tú buscas o a la que la Pau busca. Entonces, finalmente es importante entender que la experiencia de usuario, si bien es una forma de estudiar a los usuarios, también entendemos que hay distintos tipos de usuarios. Que no todos percibimos igual las cosas y que justamente lo que busca el desarrollo de la experiencia de usuario es poder brindar la mayor cantidad de satisfacción a estos distintos tipos de usuarios, a estos distintos tipos de nichos también que se le dice. O segmentaciones, público. Segmentación, claro. Entonces, es importante entender eso. Si nosotros nos vamos, ejemplo, a la pregunta fundamental de lo que era, para qué servía, ¿cierto? Siempre sirve para mejorar la forma en que el usuario interactúa con nuestro producto. Y cuando hablamos de nuestro producto, no sé qué entienden ustedes por producto. Yo por producto entiendo que hay un montón de cosas, no solamente el producto que viene en cajita que uno toma, sino que uno tiene productos digitales, servicios, de todo. ¿O no? Tangibles, intangibles. Claro. Hay como cualquier objeto de diseño, en el fondo, ya sea digital o como algún tangible análogo, es un producto, básicamente. Perfecto. ¿Ustedes sabían que existe yo trabajé en un retail en algún momento de mi vida y trabajé en el área de marketing y diseño? ¿Y ustedes saben que se diseñan las experiencias de recorrido de las tiendas? Que colocan los productos de cierta manera, cosa que cuando tú vayas recorriendo la tienda, no vamos a dar el nombre, ya vayas encontrando lo que vas a buscar, o se coloca como al principio de la tienda, ¿cierto? Se coloca como los productos que como se podría decir, que la mayoría de la gente prefiere, cosa que cuando la persona entra encuentra un producto y ojalá siga recorriendo la tienda y ya para el final, cuando vas llegando a la caja, te empiezan a colocar todos estos chiches, todos estos productos como de venta cruzada, ¿cierto? Que tú dices, ay, mira, justo me ha faltado un par de calcetines. Y tú es como típico, ¿cierto? Como digo, voy al supermercado por pan y vuelvo con... Bueno, claro. También, por ejemplo... hay un meme de pregunta. Eso. ¿Por qué la tecnología en los supermercados está a mano derecha? También es un tema, también es un... Porque la tecnología es lo más caro. Entonces nosotros cuando entramos percibimos, ¿cierto?, mirar directamente a la derecha. Entonces los productos más caros están ahí. ¿Por qué el pan está al final del supermercado? Porque nos obligan a hacer un recorrido.
Justamente. Uno va a comprar el carbón, está la cerveza, está la carne, está todo dentro de ese mismo sector porque es un recorrido, ¿cierto? En base a un usuario. Por eso uno va buscando una cosa, encuentra otra y Claro. todo eso está estudiado previamente. Y eso es parte también de la experiencia de usuario. Sí, otro dato no menor, que cuando uno va con niños al supermercado, todo lo que es productos, golosinas, galletas, están ubicados en las estanterías de abajo, para que ellos lo puedan agarrar y te los puedan pasar a los papás para que también los compren. Imagínate. Y ellos toman la decisión de la compra. Justamente. Y todo eso está ligado justamente a lo que se busca mejorar, ¿cierto? Que básicamente lo que se busca mejorar son los servicios, los procesos, especializar un servicio en particular o un producto en particular, ¿cierto? La interacción con los servicios y productos que el usuario tiene con estos mismos. Si usted se fija, por ejemplo, lo que contaba Marco recién de que los productos, ejemplo, la tecnología está a la mano derecha en un supermercado, es muy contrario a lo que tenemos nosotros, ejemplo, en un sitio web, que el recorrido visual parte desde la izquierda, con un patrón de navegación Z. No sé si se han fijado, que parte con el logo, que está a mano izquierda, generalmente arriba, mano izquierda, y luego cruzamos la botonera y cruzamos la mitad del sitio web para poder ver en la primera pantalla la mayor cantidad de información y luego seguir bajando. Entonces, hay diseños de experiencia para todo. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar? También hay que entender de que el sitio web, el código HTML carga de esa forma. Entonces también tiene una lógica técnica también. Y bueno, nosotros, en este caso puntual, nosotros somos, nos dedicamos al diseño de interfaz, al desarrollo y a la experiencia usuario. Entonces, puntualmente nosotros nos vamos a enfocar, a pesar de que quedó demostrado de que en este grupo justamente se sabe mucho el diseño de experiencia en tiendas, pero no vamos a hablar hoy día de eso. Hoy día venimos a hablar, ¿cierto? De dónde podemos encontrar el diseño UX, ¿ya? Si bien comentamos recién dónde lo podemos encontrar, que básicamente lo encontramos en muchas partes, por lo general lo podemos encontrar, ¿cierto?, en productos digitales, como son los sitios web y las app, ¿ya? Y acá les hago una pregunta, ¿cierto? Desde el diseño de experiencia, desde el UX, ¿ya? ¿Cómo podemos realizar un buen producto digital? ¿Cómo ustedes definirían el proceso para realizar un buen producto digital? Primero que nada, hay que estudiar el proyecto en sí. O sea, tenemos que pensarlo, ver bien el producto, qué es lo que se quiere, en el fondo, graficar en una interfaz, estudiar a los usuarios que utilizan estas interfaces, ver en el fondo cuáles son los distintos rangos etarios, cuáles son los colores que más prefieren, hacer un estudio muy detallado de forma inicial. Teníamos que hacer como un arquetipo. Claro, efectivamente. Haciendo un estudio muy, muy exhaustivo de forma inicial para después empezar a desarrollar para estas personas que son las que mayoritariamente van a utilizar este producto. Y después, una vez que ya está todo, en el fondo se diseñó, se ejecutó, hay que testearlo para poder saber que este producto efectivamente va a generar los resultados que nosotros queremos que genere en el fondo. Mira, oye, y usted como dato freak, sí, la Pau dio la respuesta, dice Marco, y es verdad. La verdad es que como dato freak les comento, más que datos freak en realidad es como un dato que es igual bueno saberlo, que los primeros indicios de diseño de experiencia se relatan a la revolución industrial, cuando se empezó a optimizar los procesos industriales, básicamente. Entonces, en ese momento se empezó a buscar la optimización de los procesos y junto con eso empezaron a hacer los primeros indicios de lo que era el diseño de experiencia. Básicamente, cómo mejoramos la experiencia de los trabajadores, ya, para que ellos produzcan más, ¿cierto? Con toda la indumentaria industrial. Y después esto empezó a crecer hasta que llegamos a la época un poco más moderna, donde esto se empezó a aplicar mucho y hubo un auge. De hecho, hay un boom todavía y lo podemos ver en los anuncios de trabajo, ¿ya? Donde se solicitan muchos perfiles de UX, ¿cierto? Entonces, esto escala de una manera entre el 2019... mira, el 2018 más o menos se empezó a ver el perfil y se veía harto afuera, no llegaba todavía a Chile. El 2019 ya se empezó a establecer un poco más. El 2020 ya había una célula de varias células de empresas que tienen
sus equipos de UX. Equipo, claro. Claro, y el 2020, con todo lo que ocurrió, la pandemia, todo esto explora, ¿cierto? Tenemos un boom donde todos los negocios quieren participar en el mundo digital, ¿cierto? Todos quieren vender en línea, todos quieren tener un e-commerce, todos quieren tener un marketplace. No sé si han fijado que Presencia digital. Claro, presencia digital. Todas las grandes tiendas ahora tienen marketplace, o la mayoría. No sé si han fijado que Claro. Ripley partió hace unos años atrás con un marketplace y ahora Falabella tiene un marketplace, ¿cierto? Es como si fueran muchos mercados libres. Para que se hagan una idea, la gente que nos escucha, ¿cierto? Mercado Libre es un marketplace donde mucha gente puede vender sus productos y ahora mucha gente que tiene marketplace. De hecho, hay varios marketplaces que no son ligados a grandes empresas, sino que son de gente particular que montó una página y permite a más gente vender dentro de su página. Y todo esto va muy ligado a la interfaz, que fue lo que hablamos en la última vez, y va muy ligado del diseño de experiencia, de cómo nosotros diseñamos experiencias para servicios y productos digitales para mejorar la performance y mejorar, ¿cierto?, la calidad de la navegación de estas personas, cosa que toda esta gente que se meta a navegar actualmente, ya sea en un sitio web o en una app, ¿cierto?, pueda convertir. Marco, tú en Dante hablaste de las conversiones. Quiero que nos bajes a palabras simples qué son las conversiones para poder entender un poco, ¿cierto?, cuando conversamos de esto y la gente que nos escucha y que nos ve, ¿a qué nos referimos con conversión? Básicamente es una acción que yo necesito lograr. Por ejemplo, si yo tengo un sitio web, mi conversión quizás sería que mi usuario se registre. Entonces, si quiero que mi usuario se registre en mi página web para adquirir mi producto, debo guiarlo hacia eso. Entonces, quizás voy a destacar un botón, o probablemente una compra sea una conversión. Es decir, es como la acción final que yo quiero que el usuario realice. Y acá hay un tema re importante, Vlade, de que aquí estamos hablando de usuarios, es decir, de hecho, el concepto de usuario ahora se está llevando a personas, de que nosotros, diseñadores digitales, estamos realizando experiencias para personas. O sea, no estamos aquí haciendo a la masa, no, estamos haciendo experiencias personalizadas. Entonces, eso es re importante y por eso nosotros partimos desde entender las necesidades, las motivaciones de los usuarios. Así que hay un gran tema. Claro, es básicamente lo que comentamos acá, que para un buen producto, un buen desarrollo de producto digital, ¿cierto? Es necesario entrevistar a los usuarios, generar una arquitectura de información, tener nuestros wireframes, pasar a producción e iterar. Si nos vamos si nos vamos a indagar un poquito en cada uno para entender cómo funcionan. Y la entrevista del usuario, ¿alguna vez les ha tocado entrevistar a gente? Ejemplo, Sí, para algún proyecto, preguntarle qué opina de tal sitio o qué opina de cómo se hace tal cosa en tal sitio, o derechamente entrevistarlo por tu producto. ¿Qué esperas tú encontrar en la página, por ejemplo? ¿Alguno le ha tocado alguna vez esta experiencia? Sí, yo en una de las agencias que trabajé me tocó hacer test de usuarios, tanto de prototipos como de productos ya como testing o beta, ¿ya? Entonces, nos tocaba ahí entrevistar a personas X, entonces como decir, ya, busquemos personas entre tal y tal edad, que tuviesen tales y tales características y que necesiten utilizar este producto. Entonces se sentaba la persona frente a una pantalla o frente al producto que iba a testear, ya sea en el teléfono o en un computador, y básicamente se le dejaba solito para que él empezara a hacer las cosas y nosotros mirábamos o empezábamos a preguntarles cosas mientras ellos iban utilizando el dispositivo. Les preguntábamos también cuáles son sus preferencias, si lo entendían, si no, si entienden efectivamente los productos, qué es lo que buscan de esto. Y claro, surgen un montón de dudas, interrogantes, de respuestas que básicamente uno cuando lo conversa inicialmente con el cliente, muchas veces eso no estaba. Entonces, se tiene que reestructurar esto para en el fondo que el producto llegue de buena manera a esas personas o a ese tipo de personas. Mira. Es re interesante el tema de los testing, Vladimir, porque a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, los test de guerrilla, que son los típicos como que está ahí, no sé, hay que analizar una aplicación, el sistema registro, por ejemplo, o un sistema X, un proceso X. Entonces, uno va a un lugar X, oye, realiza tal ejercicio.
¿cierto? Con los prototipos que nosotros realizamos, por ejemplo, en XD o en un test ya más avanzado, y lo que uno está acostumbrado a hacer para un usuario o cualquier otro usuario no es tan lógico. Entonces uno comienza a grabar todos esos procesos y finalmente termina optimizando. También está el test A/B, que donde uno pone opciones y de repente la opción más lógica para uno que está acostumbrado a navegar siempre en eso, para el usuario común no es lo más lógico. Entonces ahí uno está diciendo en realidad, no estoy diseñando para mí, estoy diseñando para usuarios. Para la persona que va a ocupar finalmente el producto, que es quien va a realizar la conversión, quien realiza la compra, quien aprieta el botón ahí, comprar. Una vez me tocó llevar a mi hija a un test de esto, porque era dentro del target, la llevamos, era para, no sé qué, una empresa de telecable que estaban sacando una plataforma, y ella era muy divertido porque la grababan a ella, grababan la pantalla y grababan lo que ella presionaba en el control remoto. Entonces después todos esos datos lo analizan y después claramente en ese tiempo ella tenía 10 años, después invitaban a un joven, un adulto y analizaban diferentes tipos de usuarios bajo las mismas preguntas. Como los tipos de conducta. Exactamente. Y ahí van haciendo las mejoras del proceso. Y bueno, y nosotros acá en esta charla que estamos acá conversando, yo les traje acá una de las herramientas básicas en realidad para lo que es la realización de la entrevista con los usuarios. ¿Ya? Usted me estaba hablando del test. Yo, la verdad de las cosas es que no traje un test, pero sí lo que les quiero mostrar, ¿cierto? Es el mapa de empatía, básicamente, que es uno de los mapas que más se ocupan para poder llegar a entender un poco, ¿cierto? Lo que quiere el usuario. Y como podemos ver acá, ¿cierto? Está el que piensa y que siente, el que ve, el que escucha, el que dice, el que hace, y cada uno con sus tópicos, ¿cierto? Diferidos. ¿Qué lo frustra, qué lo motiva? Y el mapa de empatía es una de las herramientas que se ocupa, que más se ocupa. De hecho, yo lo he ocupado varias veces, me ha tocado varias veces hacer mapas de empatía para poder entender y comprender los motivos, ¿cierto? Y las acciones del usuario. Para después, en base a esto, nosotros poder realizar mejores productos digitales. ¿Alguna vez ustedes les ha tocado trabajar con mapa de empatía? Yo creo que sí, más de alguna vez. Totalmente. El mapa de empatía es súper importante porque después del mapa de empatía se genera lo que son uno con la entrevista, el mapa de empatía genera un arquetipo de usuario, que es como nuestro usuario ideal. Y es súper importante porque para el equipo de trabajo nunca tienes que perder el foco que estamos trabajando para personas. Entonces, básicamente uno pone, oye, mira, todas las decisiones tienen que tomarlas en este usuario, pensando en satisfacer, como es ahí, las frustraciones o motivaciones de los usuarios que nosotros identificamos. Y es súper bueno colocarse en el lugar del usuario, porque uno empieza a visualizar cosas que por lo general, y también es bueno hacer este ejercicio con muchas personas, porque uno igual está súper condicionado, uno está condicionado por el lugar donde vive, donde trabaja, donde estudia. Por su entorno, por la gente, por todo. Su entorno. Claro. Entonces, al hacer esto, con mucha más gente, ¿cierto? Vamos obteniendo, vamos enriqueciendo mucho más los mapas de empatía. Mira, bueno, y después del mapa de empatía, ¿cierto? Nosotros voy a volver una PPT más arriba, ¿ya? Tenemos, después de la entrevista con usuarios tenemos la parte de arquitectura de información, que cuando uno habla de arquitectura de información, yo me acuerdo haber sido estudiante y me hablaban de arquitectura de información y yo pensé, y me imaginaba cualquier cosa, pues sí, el término arquitectura está tan básicamente arraigado, ¿cierto? En lo que es la arquitectura misma, que cuando utilizas arquitectura de información, tú te imaginas cualquier cosa. Entonces, ¿qué es la arquitectura de la información? A ver, la Pau que la Pau le da duro ahí al desarrollo, la Pau sabe esto. Pau, ¿qué es la arquitectura de la información? Yo voy a colocar un esquema visual, pero quiero que tú nos cuentes un poco. Básicamente, la arquitectura de la información es la organización de los contenidos de un sitio web o de o de un producto web, de un producto digital, ¿ya? Que va desde lo más general a lo más específico. Y también genera todo el recorrido o todas las conexiones que tienen las palabras o estas páginas entre sí. Es una especie de árbol que me puede dar todas las conexiones posibles sobre un sitio web y además me jerarquiza todos estos contenidos. Básicamente la arquitectura de información nos sirve para ordenar un poco lo que vamos a hacer.
Efectivamente. Nosotros acá yo en el ejemplo traje un ejemplo que a mí me gusta harto, que es un diagrama de Garrett, que es arquitectura de información, de cómo funciona la bandeja de entrada de Yahoo. Como pueden ver, es súper, parece chino mandarín esto, a la primera vista, pero es súper interesante porque nos muestra todos los procesos. Desde que entra un correo, desde que uno entra a la bandeja de entrada del correo, hasta que uno sale del correo para cambiar el password, para iniciar sesión, para revisar un correo, etcétera. Y tienes toda su, como pueden ver acá están todas las leyendas, qué significa cada símbolo, cada signo. Entonces, la arquitectura de información es una parte importantísima de cómo nosotros desarrollamos nuestros productos digitales y cómo nosotros desarrollamos la experiencia, porque finalmente es cómo ordenamos todo lo que el usuario nos dijo, todo lo que el arquetipo nos dijo, lo ordenamos en esto. O no, Marco, o me falta algo por agregar. Sí, básicamente, igual a nuestros estudiantes les cuesta un poco entender esto, pero básicamente es el árbol de contenido de un sitio web. Cuando nosotros vamos a realizar o una aplicación o cualquier interfaz que necesite interacción, necesitamos ordenar los contenidos. Es decir, ¿qué es lo más importante? Y de ahí se va desglosando todo. Entonces, es como un árbol de contenido. Acá claramente hay un flujo mucho más completo de que hace Garrett, en el caso del ejemplo de Yahoo. Pero es básicamente eso, porque muchas veces los estudiantes un poco se asustan, pero cuando los sitios web o los proyectos son más sencillos, estos mapas son mucho más pequeños. Son mucho más pequeños, sí. No, yo mostré un ejemplo que me gusta a mí porque lo encuentro súper técnico porque nos muestra el mapa, por un lado, pero nos muestra la leyenda. Es súper entretenido que nos explique un poco, ¿cierto? Básicamente... Eso es un vocabulario visual. Justamente, y abajo tiene una bitácora, las notas, y nos va contando qué pasa en cada uno de los pasos. Entonces, es entretenido y es un poquito revelador mostrar a quién nos ve, ¿cierto? A las personas que nos están viendo, un poco que de repente no es solamente armar un sitio web, pues no es como 1, 2, 3 armar un sitio web, ¿cierto? No, claro. Ya tenemos que hacer arquetipo de usuario, ¿cierto? Entrevistas, testing, arquitectura de información, ¿cierto? Acá es súper importante, Vladimir, que esto nos permite prever errores también. Mira. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que para una buena cierta usabilidad, si el usuario hace muchos clics para llegar a algo, claramente el usuario se va a aburrir y se va a ir. Acá podemos visualizar, ¿cierto? Que acercar la información al usuario a través de esto y nos prevé errores a futuro, que a lo mejor cuando ya están en desarrollo va a costar mucho, se nos va a desordenar. Nos permite, ¿cierto?, tener una visión general de nuestro proyecto. Y eso lo aplicamos acá, ¿o no? Mira. ¡Tarán! Eso es un bello wireframe. Un wireframe. Wireframe me dicen los estudiantes. ¿Cuánto? Es un wireframe. Bueno, el wireframe, sí, los que tuvieron la oportunidad de ver el conversatorio, la charla que tuvimos sobre interfaz, ¿cierto? El wireframe es el paso previo al diseño de un sitio web, básicamente. Y se hace en base a todo lo que hemos conversado. ¿Cuántos de ustedes acá han diseñado un wireframe? Alguna de ellos, a mí me ha tocado un montón. Muchos. Demasiado. Y el wireframe uno lo hace en base al arquetipo, a lo que investigó el usuario, a la arquitectura de información. En realidad, es un poco de todo. Es un poco de todo. Pero básicamente el wireframe jerarquiza visualmente el mapa, ¿cierto?, que vimos anteriormente de arquitectura de información, nuestro árbol. Entonces, acá se jerarquiza, aquí el concepto de wireframe es jerarquizar la información. Bajamos a lo visual entonces esta parte, ¿no? Claro, y además... sin distracciones visuales. No, y además de eso te incorpora todos los elementos que tiene que tener la interfaz para poder, en el fondo, visualizar estos mapas de estas arquitecturas de contenido. Mira, oye, y cuando ya terminamos el wireframe, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué es el último paso después de wireframe? Puede haber un paso intermedio quizás, porque también podemos testear con wireframe. Sí, mira, testear con wireframe. Yo no lo puse en los pasos, la verdad es que no lo coloqué porque puntualmente, como habíamos dado el testeo, ¿cierto? Yo lo asumí en la parte como de cuando uno habla con el usuario, pero toda la razón, Marco. Me faltó ahí un paso. Lo puede hacer si es necesario. O lo puede testear al final. De hecho, nosotros podemos testear este proceso, o sea, durante todo el proceso podemos hacer testeos de esto, de forma inicial con los usuarios aquí en los wireframes, ejecutar prototipos con el diseño y finalmente también volver a testear, cosa de que
en el fondo tengamos la menor cantidad de errores a lo largo de todo este proceso. Maravilloso. O sea, todo esto nos lleva a que el usuario finalmente convierta. Yo creo que una de las cosas, cuando uno dice convierta, es como si convirtiera cualquier cosa, pero hablamos de la conversión, de lo que comentaba Marco antes, ¿cierto? De que ojalá el usuario haga clic en finalizar compra, o se registre en nuestro formulario, o realice una suscripción, ¿ya? Es súper importante eso. De hecho, bueno, los que estén viendo esto, más de alguno tendrá Netflix, y yo estoy casi seguro que más de alguno ha apretado el botón, ¿cierto?, de contratar Netflix. ¿Sí? Y Netflix diseña todo para justamente generar conversión también. Entonces, si lo aterrizamos todo esto a un ejemplo un poquito más cotidiano, también nos podemos dar cuenta de las plataformas como Instagram, ¿cierto?, que tiene ahora, actualmente está implementando nuevos elementos. Está el Instagram Shopping, tenemos las guías, y si nos vamos a todo esto, Instagram diseña todo en base a la cantidad de datos que junta, de la cantidad de gente que tiene, y arma los arquetipos para poder después hacer la bajada al diseño de aplicación que tiene actualmente, y eso le permite a él decir, ¿sabes qué? Vamos a colocar un botoncito ahora arriba, porque nos dimos cuenta que arriba hay mucha interacción perdida de gente, que la gente le hacía clic arriba y no pasaba nada, vamos a colocar el corazón arriba, o vamos a cambiar esto acá. Entonces, todo eso va ligado justamente a lo que hemos ido hablando durante todo este proceso de la charla, que básicamente es la experiencia, los usuarios, las entrevistas, los testing. Y ahora, después de esto, ¿qué es lo que viene? O sea, tenemos los usuarios, la arquitectura, los wireframes, el testeo. El diseño. Viene el diseño, viene la interfaz. Lo hablamos. A ver, ¿será esto, Marco? ¿Será eso lo que tú me hablas? Producto final. Maravilloso. Pasar a producción, como se le llama en el campo, cuando uno dice, bueno, vamos a pasar a producción del sitio, y cuando uno recién está partiendo en esto y te dicen, vamos a pasar a producción, uno dice, ¿qué es pasar a producción? ¿A qué se refieren con pasar a producción? Cuando a mí me pasó muchas veces que yo trabajaba para otra agencia, y me decía, ya, llegó el momento, hay que pasar el sitio a producción, cuando recién estaba partiendo. Yo no entendía bien el concepto de pasar a producción. Para mí era publicar el sitio web. Que yo partí con ese concepto, y cuando pasé a producción, un poquito raro, ¿cierto? Y finalmente, cuando se dice pasar a producción, es cuando ustedes ya están viendo el producto final. Cuando ustedes están viendo la página web, el diseño de interfaz completo, ¿ya? Y después de esto viene el desarrollo de esto, ¿cierto? Que no lo coloqué acá en los pasos porque ¿cómo se esta cuestión? No se involucraba mucho con lo que era la parte de la interfaz, ¿cierto? Pero después de esto viene lo que es el desarrollo. Y después del desarrollo, ¿cierto? Viene nuevamente una ronda de testing, de pruebas, donde uno puede aplicar un montón de herramientas más para ver si efectivamente todo lo que se desarrolló anteriormente, ¿cierto? Ahora que el producto está en producción, que el sitio está lanzado, efectivamente es así, y de no ser así, uno puede iterar, ¿cierto? Ustedes saben lo que es el proceso de iteración, ¿no? Yo creo que sí, a todos nos ha tocado iterar más de alguna vez. Sí, que en el fondo es lo que comentaba previamente, que es este testeo y arreglar en el fondo las cosas que nosotros pensábamos que estaban resueltas, y que después al momento del testeo las personas generan errores o no ven los botones. Entonces ahí tenemos que volver a repensar estas etapas y generar la solución que nos generó ese error. Justamente, el proceso de iteración, que es uno de los procesos con los que finaliza la etapa, como en general, más que finaliza, es el diseño de experiencia en general no es que finalice, no es que tú partas acá y digas voy a terminar acá, sino que esto se va iterando. Les pongo un caso. Cuando Instagram se lanzó, yo tenía 15, tenía entre 15 y 17 años, no me acuerdo ya más o menos. Y ahora ya tengo 32. Entonces, y ahora no lo ocupo casi nada en comparación a lo que lo ocupan mis alumnos, ejemplo, que lo ocupan mucho más que yo. Entonces, Instagram no se quedó estancado, ejemplo, en una época, sino que fue iterando. Bueno, voy adquiriendo nuevos usuarios, voy aprendiendo estos nuevos usuarios, armo arquetipos estos nuevos usuarios, reestructuro un poco la arquitectura de la información de mi aplicación, ¿cierto? Reestructuro un poco la diagramación de mi aplicación y la vuelvo a lanzar para los nuevos dispositivos y para las nuevas generaciones que van llegando. Y así mismo pasa con los productos digitales.
Claro. Yo creo que más de algunos nos ha pasado que entramos a un sitio un día lunes, ejemplo, y de repente pasó el tiempo y un día, no sé, pasaron unos años o pasaron unos meses y encontramos que el sitio está distinto. Y fue porque la cantidad de visitas que generó datos de usuarios y esos datos se tomaron para mejorar la experiencia. Y Hay un tema, Vladi, que es re importante. Cuenta. Hay un tema re importante que quiero no dejar pasar. Actualmente, bueno, nosotros siempre estamos acostumbrados a trabajar las metodologías en cascada. Es decir, el proyecto quizás, pensemos en un sitio sencillo, ¿cierto? Ya. Que quizás probablemente se demoraba 3-4 meses en salir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ahora se trabaja con lo que se llama metodologías ágiles, que son metodologías en las cuales se generan productos más rápidos, en las cuales se va en mayor iteración, en este caso. Te pongo un ejemplo. Pandemia aceleró muchos procesos. Entonces, a lo mejor quizás sacar un producto, imaginemos una app X, ¿cierto? Y esperar 3-4 meses es mucho. Entonces, quizás en 1 semana, 2 semanas, se saca lo que se llama un producto mínimo viable, sí, que es un producto no terminado, pero con las cosas necesarias para salir al mercado, y después se va mejorando y se generan lo que se llama como estos sprints, ¿cierto? Sí, los sprints, sí. Claro, en este caso, ¿qué pasa? Que se sale el producto y se va mejorando, pero en la marcha. No se espera tener un producto finalizado después de 4 meses, porque quizás cuando ese producto salga a la luz, ya no va a salir probablemente. Justamente. Entonces, se va mejorando en el proceso. Sí, claro. Justamente, lo del producto mínimo viable se aplica justamente a lo que tú dices, ¿eh? A mí me ha tocado, ahora en pandemia, me ha tocado sacar varios sitios web, en lo que nosotros antes llamamos fase beta, me ha tocado sacarlos ahora, básicamente que el sitio cargue los productos, un e-commerce, estamos hablando de un e-commerce, claro. Toma el e-commerce, pase por el carro compra, que venda, y después ir implementando las mejoras en la medida que el tiempo va pasando, o sea, vamos iterando, básicamente, y vamos completando el producto, y mucha razón con lo que dice Marco, se trabaja con metodología ágil, con sprints semanales, o, bueno, dependiendo de los productos, hay sprints que son mensuales y son proyectos de más largo tiro, y que no son sitios más chicos, sino que son proyectos más largos, pero sí, básicamente, lo que dices tú de metodología ágil es verdad. Se trabaja así actualmente. ¿Y dónde, Marco, podemos encontrar todas estas cosas? Porque nosotros hablamos de todo esto, ¿cierto? ¿Y dónde lo podemos pillar todo esto que hemos hablado? O sea, ¿dónde lo aprendo? ¿Dónde lo puedo pillar todo este contenido? Bueno, en DuoQC, ¿cierto? En la carrera de diseño gráfico hay un semestre completo que hablamos sobre todo el mundo digital, diseño web, y también en la carrera de desarrollo y diseño web, en donde aprendemos todos estos temas, porque son fundamentales. Previo a diseñar un sitio web, esto es lo primero que se enseña. Cuando nuestros estudiantes llegan a la carrera, el primer ramo que tienen es arquitectura de información y diseño de interfaz. Y después claramente entendiendo todo esto. Perfecto. Se muteó. ¿Y sí, tú? Cuéntame. No, básicamente, tú que trabajas con nosotros, que somos todos amigos aquí en la carrera de diseño web. Después de todo esto, ¿cierto? Que Marco nos contó acá, que dónde podemos encontrarlo. Después de eso, ¿qué pasa con esto? ¿Hay que desarrollarlo? ¿Hay que programarlo? ¿Qué pasa con esto? Porque quedamos como en la nube acá en estos momentos. Claro, tenemos interfaz, tenemos experiencia y después, ¿qué viene? Tenemos la experiencia y después cuando empezamos a desarrollar esto, nosotros tenemos nuestro diseño, comenzamos a desgranarlo, por así decirlo, pasar del diseño al código. Transformamos estas pantallas en HTML, en CSS, le entregamos funcionalidad con JavaScript y vamos transformando este producto para convertirlo en este mínimo viable o en estos beta, que estas cosas que se van lanzando, que en el fondo después son probadas y testeadas por personas. Además, a nivel de producción, hay muchas cosas que muchas veces no funcionan a nivel informático y que hay que irlas desarrollando y trabajando y probándolas en todo momento. Buenísimo. Ya. Y para ir terminando ya, la verdad, bueno, ¿qué les parece? Bueno, esta pregunta es para que nos dejen en los comentarios, básicamente, la gente que nos estuvo viendo, ¿cierto? ¿Qué le pareció el User Experience, el diseño de experiencia? ¿Te gustaría aplicarlo? ¿Te gustaría investigarlo, conocerlo? Si es así,
Ya sabes dónde puedes encontrarnos. No dudes en enviarnos tus comentarios por la caja de comentarios, ¿cierto? Y los dejamos a todos invitados a que busquen esto, busquen más de esta materia, y si están interesados pueden encontrarnos, ¿cierto?, en las páginas oficiales de Duoc, www.duoc.cl. Y nada más, palabras al cierre, chicos. Agradecer la invitación, gracias por la instancia, por el conversatorio muy entretenido, y no olviden comentar, hacer preguntas, consultas, aquí estamos nosotros para responderlas, todo lo que ustedes quieran saber. Perfecto. Yo para palabra del cierre solamente decir que este es un maravilloso proceso, es muy entretenido entender al usuario, hacer lo que está en pantallita, dibujar, rayar los procesos, que no todo es como uno piensa, realmente es tan rápido, sino que todo tiene una metodología, y al aprender las metodologías y llevarla a cabo, se obtienen resultados mucho mejores, maravillosos. Así que bienvenido a este mundo, a mí me encanta, hay mucha información, hay muchos libros, hay muchos videos de YouTube para seguir aprendiendo, y lo mejor es aplicarlo con los usuarios reales, porque ahí se aprende mucho. Así que vamos a estar prontamente con nuevos videitos, nuevos temas. También si ustedes creen que les interesan algunos temas que los tratemos acá, en los comentarios, y nosotros preparamos algo entretenido para poder compartirlo con todos ustedes. Justamente. Bueno, sin más que agregar, ¿cierto? Que tengan muy buen día y nada, pues que disfruten estos días de solcito que han estado, y nos estamos viendo en una próxima instancia. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. Nos vemos. Chao, chao, que estén súper bien.